2.5 Poblaciones y muestras. La población depende del problema planteado por lo que puede ser un conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tienen una o varias características o atributos comunes. Tipos de poblaciones. A. Población es finita. Es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin. Poblaciones como la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad. Población infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin. El número de planetas como el número de planetas que existen en el universo. Población real. La componen elementos concretos, comprobables y de existencia real, como personas en edad laboral ubicadas en la Ciudad de México. Población hipotética. Está compuesta por cantidad posible de elementos de su número. Es hipotético y no es posible su comprobación. Generalmente está relacionada a observaciones hipotéticas o referidas a rasgos psicológicos de las personas, como el miedo que sienten las personas durante un secuestro o el nivel de felicidad de una persona al obtener un primer empleo. Población estable. Se denomina crecimiento cero de la población o crecimiento poblacional cero o crecimiento nulo de la población. Como la demografía, aquella población en la que al menos durante dos tiempos o momentos distintos se mantiene estable. Población inestable, es la que contiene los valores en constante cambio. En teoría, todas las poblaciones son inestables porque todas están en constante movimiento. No obstante, son consideradas inestables aquellas que presentan bruscos movimientos debido a diversos factores. Población aleatoria es la que representa cambios en sus valores debido al azar sin que exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido de ciertos productos envasados. H. La población dependiente es la que cambia sus valores debido a una causa determinada y medida. La dependencia puede ser total. Por ejemplo, el incremento en las ventas proviene de un mayor gasto publicitario. Esta última influencia no es proporcional. Y población binomial es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una característica. Por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. Población polinomial es la que tiene varias características que deben ser definidas, medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia, la edad de los alumnos de posgrado. En la edad de los alumnos de posgrado. Muestra. Debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la población. Como vemos aquí, se toma la representación de esta población en esta muestra. Hay tres tipos comunes de métodos de muestreo. Estos son el muestreo simple, doble y múltiple. El muestreo simple toma solamente una muestra de una población dada para el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente una muestra es tomada, el tamaño de esta debe ser lo suficientemente grande para extraer una conclusión. Una muestra grande muchas veces cuesta demasiado dinero y tiempo. Muestreo doble. Cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es
decisivo, deberá usarse una segunda extraída de la misma población, por lo que dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Una población, primera muestra y segunda muestra. Este método permite a una persona trabajar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y tiempos. Si la primera arroja un resultado definitivo, la segunda puede no necesitarse. Por ejemplo, al aprobar la calidad de un lote de medicamentos, si la primera muestra arroja una calidad muy alta, el lote es aceptado. Si arroja una calidad muy pobre, el lote es rechazado. Solamente si la primera muestra arroja una calidad intermedia, se requerirá la segunda. Muestreo múltiple. El procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerida para llegar a una asociación es más de 2 muestras. Los elementos de una muestra pueden ser seleccionados de dos maneras diferentes, basados en el juicio de las personas. Selección aleatoria al azar. Es importante diferenciar el muestreo del censo, el cual se define como la enumeración completa de todos los elementos de la población de interés. Aquí vemos que hay una población y 3 muestras. 252. Función de las muestras y poblaciones. La muestra es un conjunto de datos con el objeto de estimar o inferir características de una población de modelo estadístico. La población es un conjunto de objetos, individuos, elementos o eventos con determinadas características. A menudo se obtiene una muestra de dicha población, es decir, un subconjunto representativo. La función de la muestra y población está determinada por el caso de estudio, así como la hipótesis que se desea comprobar para realizar un análisis estadístico. 253. Necesidad de una muestra representativa. La importancia de una buena muestra radica en que a partir de esta muestra se puede hacer inferencias sobre las características de toda la población. Es decir, que se puede obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional, por lo que la muestra debe ser representativa, la cual es la primera característica indispensable de una buena muestra. La representatividad, es decir, los elementos de la muestra, no deben de tener atributos especiales que los diferencien del resto de la población, porque de ser así, no representaron el total de elementos de la muestra. 254. Estadística y parámetros. Parámetro poblacional. Cantidades que se obtienen a partir de las observaciones de la variable y sus probabilidades, que determinan perfectamente la distribución de esta, así como las características de la población. Son números reales, constantes y únicos. Son las medidas o datos que se obtienen de la población, es decir, simplemente es el valor poblacional de las características de una población. Y puede ser la media, que se simboliza por la nu, o la varianza, que se simboliza por sigma. Parámetros muestrales son resúmenes de la información que nos determina la estructura de la muestra. No son constantes, sino variables aleatorias, pues sus valores dependen de la estructura de la muestra, que no es siempre la misma como consecuencia del muestreo aleatorio. A estas variables se les suele llamar estadísticos. Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución estadística. Esto sirve para sintetizar la información dada por una tabla o por un gráfico. Tipos de parámetros estadísticos. Principalmente se hablan de dos tipos, que son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, que pueden estar en el mismo lugar o a lo largo de la gráfica. Las medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza, que es como recorren estos parámetros a lo largo de la gráfica. Hay que resolver el cuestionario 3 con ayuda del documento. Hay que hacer la actividad 3 con ayuda de los videos, contestar las preguntas y guardar en formato PDF para subirlo a la plataforma y tener su evaluación.